No vas a venir a rosquear, no me hablas de la gestión, nada. Modo historiador, te cambias el traje, modo periodista. Será un placer. 25 de mayo, ¿qué pasó? Bueno, desde lo que es el relato historiográfico político de la construcción de la nacionalidad es el punto de origen. Pero cuando uno mira la historia de verdad, la de los documentos, nunca ocurre que ese día cambió todo. Es un proceso. ¿Empezó el 25 de mayo, podemos decir, o empieza antes? No, empieza antes. Empieza antes. ¿Cómo pensar la independencia sin las invasiones inglesas, por ejemplo? En las invasiones inglesas empieza a consolidarse el sentir patriótico. Y todavía los que defienden Buenos Aires de los ingleses eran vasallos del Imperio Español. Entre otros Cornelio Saavedra, con el regimiento Patricios, bueno, que es la primera militarización de Buenos Aires para defenderse del ataque inglés. Pero no eran los españoles que lo defendían. Eran españoles americanos. Ya empezaban a tener un sentimiento local, pero todavía eran fieles al rey. Inclusive, fíjate, la revolución del 10 no es contra el rey, es porque el rey estaba preso y había quedado, de Napoleón, y había quedado vacante el poder. Y el virrey no podía suplantar al rey si el rey estaba cautivo. Entonces la legitimidad se cae cuando no hay rey. Como se cae, los cabildos dicen agarramos nosotros la manija, diríamos hoy, ¿no? Y ahí es que arman la junta, pero la arman en nombre del rey cautivo. Recién con el tiempo y rápidamente empieza una idea más fuerte de independencia. Pero mirá hasta dónde nos tenemos que ir, es decir, las invasiones inglesas también tienen que ver con el origen del 25 de mayo. Muchísimo, 1806, 1807, eso es clave. Y vos fíjate, un personaje como Manuel Belgrano, que yo hice una biografía de él. Si vos ves toda la etapa de él, como hoy le diríamos ministro de Economía, él estaba en el consulado de comercio de lo que era el virreinato, él era muy crítico de las políticas monopolistas, mercantilistas, las políticas de España. Y él era un español americano, pero era crítico y ya en la época de la colonia esboza lo que luego fue la revolución. Belgrano es un personaje muy claro de esto. Nace en 1770. Muere en 1820. Tuvo solo 10 años en la independencia. Del 10 al 20 cuando muere, hizo las guerras de independencia justamente, ¿no? Lideró ejércitos. Pero él vivió 40 años como vasallo del rey, en la colonia. Críticamente los últimos. ¿Y San Martín tiene que ver? Muchísimo. San Martín es... Porque a veces no lo ubicamos ahí, en la Revolución. Claro. No en la Revolución, pero sí en lo que es el trabajo político y militar para consolidar la revolución. A diferencia de Belgrano, que era, vos lo sabés, un abogado, economista de profesión, pero abogado de formación, él no era militar. La realidad lo obligó a hacerlo, ¿no? Y a conducir ejército. En cambio, San Martín, nacido en Yapeyú, bueno, se va y se forma en España. Es un militar profesional que vuelve... Bueno, estaba en la famosa masonería y todo lo que ya sabemos, la logia Lautaro, y viene justamente para cumplir ese rol político y militar, siendo profesional del tema. Ahora, ¿todos los criollos en aquel momento querían independizarse de la corona española o no estaba tan claro eso? Para nada, no estaba para nada claro. Fue una época de mucha incertidumbre, por eso digo que el 10 no es un pueblo que dice quiero ser independiente. Que nos despertamos ahí y dijimos, chau, viene la revolución. Había un grupo de personas ilustradas, vos pensás que la revolución no la veamos como si fuera la francesa. Eran un puñado de 200, 300 personas, ¿no? Obviamente las personas más influyentes, más ilustradas. Los que intelectuales. Se organizan, exacto, y resisten algo, porque el virrey se quiere quedar. El virrey se quiere quedar, no se quería ir. Y es más, quería ser el presidente de la Junta. Y ustedes le dijeron, mire, virrey, a ver, el rey está cautivo. No camina. Hacemos una junta propia, donde había sacerdotes civiles y había algunos que eran más pro España y algunos que ya se insinuaban más como Moreno, más independentistas, digamos, ¿no? ¿Había una grieta ahí? Sí, obvio. Vos fijate... No es nueva, entonces no es un problema de ahora la grieta, mirá de cuándo viene. Claro, totalmente. Así que incluso después fue muy sangriento eso, hubo fusilados. Pero espera, ¿cómo era la grieta? ¿Entre quiénes y quiénes? ¿Qué es lo que se veía? ¿Los que querían una independencia más rápida, por decirlo de alguna manera? Primero, hablábamos de las invasiones inglesas. Había algunos que querían que seamos parte de Inglaterra. Cuando los ingleses se quedan en Buenos Aires,
¿No sabés las fiestas y las reuniones que se hicieron en los salones con las chicas vestiditas, haciéndole el momento de seducción a los ingleses? Ah, mira. Porque había un sector que quería ser parte de ese imperio, además que tenía que ver con el comercio, con los intereses económicos, ¿no? Después, obviamente, había un sector más pro-español y un sector más pro-independentista. Del sector pro-independentista había velocidades, diríamos nosotros, ¿no? Está la velocidad más lenta, más conservadora, podríamos decir, que era la de Saavedra, y la más rápida de los, yo diría, jacobinos, para usar un término, ¿no? Que eran los Castelli, los Moreno, que querían ir más rápido, una revolución más radical que llevara a la independencia más pronto. Claro. Y esta fue una discusión interna que hubo dentro de la Junta. Claro. 25 de mayo, mitos y verdades, tipo ping-pong. ¿Llovía y había paraguas? Paraguas no había. No había paraguas. No había. Nosotros conocimos la Revolución de Mayo por lo que es la iconografía que arma la historiografía y puntualmente en la escuela y las revistas infantiles, ¿no? Entonces es una imagen idílica la que se arma ahí. Fue picante. Vos sabés, hoy hablamos de punteros. Pero paraguas no había, pero llovía. Sí, había un clima rarito, feo. No es como el mayo de ahora. Y estaban French y Beruti. ¿Esos son los punteros? Los punteros. Ah, ¿no eran dos copados que daban escarapelas? Esa es la versión de la escuela. Y Vamos, las escarapelas no eran celestes y blancas, eran blancas. Era como una cinta. Eran tipo. Como tenemos hoy acá. Eran dos militantes de la cámpora de 3 de febrero. Eran dos militantes férreos de que se organizara una junta que abriera la nueva etapa y que fueron hasta armados a bancarla. Ah, picantes. Fue picante. Así es. Y mira, lo tenía entre los mitos y verdades. ¿Y repartían escarapelas o qué repartían? Se repartían cintas o cintillos. No era esta escarapela. No era esta es la de después, obviamente unos años después, sancionada en la Asamblea y con la época de los triunviratos, etcétera. Pero esta es la derivación, y fíjate, con los colores borbónicos, esto es lo otro. No es que hay una ruptura abrupta de un día para el otro. Vos vas al Museo del Prado en España y ves los cuadros de la dinastía borbónica y decís, tiene la bandera argentina. Claro. En las bandas, ¿no? Que son los colores borbónicos y los colores de la Inmaculada Concepción de María. Y no es casual que Belgrano haya sido el creador de la bandera, que además era un ferviente católico. Entonces, ahí todavía había una identidad a proteger, que era el catolicismo, que eran los reyes, ¿no? Pero el blanco empieza a ser el que diferencia del realista, del rojo, por ejemplo, ¿no? Y después se convierte en la celeste y blanco. Y eso es lo que repartían los punteros. Sí. Y había algunos bares en lo que sería hoy la zona de la Plaza de Mayo, donde se reunían y eran como los búnker de campaña, diríamos hoy. ¿Dónde estaba la rosca? Donde estaba la rosca de los que querían una revolución que primero daba cuenta de que el rey estaba cautivo y había que hacerse cargo, y segundo, que daba cuenta de una voluntad de desarrollo local, de por lo menos tomar las decisiones acá. Esto es Belgrano. Claro. A Belgrano le hinchaba que tuviéramos el modelo de mandar la materia prima al exterior y que no quedara el trabajo acá. Vos fíjate, él ya pensaba como economista, ¿no? Y bueno, en definitiva lo que buscaban era que hubiera más recursos, más desarrollo y más toma de decisiones en el Río de la Plata. ¿Cuánta gente había en la plaza frente al Cabildo? ¿Había una multitud? ¿Cuánto había? Unos cientos. ¿Unos cientos? Claro. Nosotros hoy nos imaginamos, no sé, el 17 de octubre. No, bueno, no. No era una democracia participativa, no se votaba, estábamos en la colonia, los que estaban informados de lo que pasaba eran muy pocos. Muy poco. Además, ¿cuánta gente vivía en Buenos Aires? 40.000. 40.000 personas. En toda Buenos Aires más o menos 40.000. En lo que hoy es el Gran Buenos Aires o el AMBA, que vos lo ponés en 13 millones, estamos hablando de 40.000 personas. Claro. Y muchos extranjeros además. Y fue una jornada, decíamos, había picantes, pero fue una jornada pacífica, fue una jornada con incidentes. ¿Qué tipo de incidentes? No llegó a haber un incidente grave, pero sí fue picante en el sentido de que vos fíjate, estaba el Cabildo abierto desde el día 22. Ese es un cabildo importante, el 22 es una fecha importante. Claro, y ahí arranca, y como te digo, los sectores más conservadores, los sectores más proespañoles, el virrey, quería aguantar. Quería mantener el poder de decisión esperando que ocurra una solución con el rey. Y otros dijeron, no, y esto jurídicamente es así. No es que caído el rey, el virrey, y bueno, mientras tanto administro yo. No. ¿Y qué pasa con el virrey cuando a Cisneros le dicen no va más?
Y bueno, ahí se cae toda una etapa, Sí. ocurre lo que vos sabés con el famoso tesoro que se va con el tesoro, ¿no? Y bueno, Le gustaba jugar a las cartas, ¿no? y bueno, había Dicen mucho eso. juego de cartas en Había la mucho. época, mucho. Y bueno, obviamente ahí empieza a decantar la situación en la que España, una vez que retoma el poder el rey, empieza lo que es la guerra de independencia, porque ellos buscan reconquistar los territorios, Claro. ¿no? Y ahí es que empieza a consolidarse el sentimiento nacional o local, que todavía no era la Argentina. Ahí es que aparece San Martín, ahí es que aparece la idea, hay que declarar la independencia. ¿Por qué? Vos fijate esto que es jurídico, ¿no? Que es 1816, ¿no? Claro, La declaración claro. final de la independencia. Era muy difícil armar un gobierno, ¿viste? Se sucedieron todos gobiernos cortos, más unipersonales, más colegiados. Pero en definitiva, lo primero era consolidar el territorio. Y para eso, para que San Martín pudiera hacer la guerra de independencia, tenía que estar declarada la independencia, porque si no, en la normativa de la época iba a ser considerado bandidaje. Era un bandido, era un delincuente. Mira. Para no serlo, el país tuvo que, y esto es el pedido de San Martín, declaren la independencia para que yo pueda hacer mi trabajo en la guerra de independencia. Para que sea legal. Para que sea legal la guerra de independencia. Y así lo fue, y así es que se sanciona en el Congreso de Tucumán la independencia, y todavía no se define casi nada más sobre la forma de gobierno. Viste que hubo todo un debate, ¿no? Fue Belgrano ahí, el querido Belgrano, con una idea de una monarquía, porque era el sistema de gobierno más estable de la época. Una monarquía con un rey inca. Claro. Porque lo que quería Belgrano era contener a lo que sería hoy el norte de Argentina y Bolivia, contenerlo dentro del proyecto. Entonces habla de monarquía porque es el sistema más estable, y por otro lado dice con un rey inca para contener digamos, la zona del Alto Perú, ¿no? No me quiero ir de dos cosas que mencionaste que me parecen interesantes. Una, los españoles le daban bola al virreinato del Río de la Plata. Ellos tenían otros virreinatos en la zona. Y esto les genera preocupación, lo quieren recuperar. ¿Le daban importancia? Sí, muchísimo. Mucha. Vos pensás que en 1776 es que se crea el virreinato del Río de la Plata para ordenar lo que en la etapa previa era bastante anárquico, ¿no? Y eso le da un realce, le da una fuerza muy importante dentro del Imperio Español a nuestra zona, digamos, ¿no? Porque además era una zona donde ellos venían a buscar recursos. Acá no los vamos a criticar porque son nuestros antepasados y queremos mucho a España, pero la realidad es que lo que buscaba España era recursos en América. Claro. ¿No? No estaba pensando en América, estaba pensando en el Imperio Español. Y eso es también lo que dispara la crítica de gente como Belgrano, ¿no? Que pasa de ser un lacayo del rey a ser un revolucionario. ¿Y Argentina? ¿De dónde sale el nombre Argentina? ¿Por qué Argentina? Bueno, es muy interesante. La primera vez que aparece el nombre es con los conquistadores. Y tiene que ver con el Río de la Plata, de Argento, ¿no? Con el color plata del río. Y por eso en su origen, más bien Argentina, mirá la paradoja, se asocia con lo local, no con el todo. Hoy Argentina es el nombre de todo el país, pero en esa época hoy diríamos es símbolo de porteño. Claro. De los que vivían en la zona del Río de la Plata. Y aparece en una memoria de uno de los conquistadores que vienen en la etapa de los españoles y hace esa descripción. Después, con el tiempo, fue tomando otra dimensión. Y a partir de que fue evolucionando el nombre del país, primero como en la etapa federalista, Confederación, ya ahí se va consolidando un nombre para el todo y no solamente para la zona del Río de la Plata. Vos pensás que el primer nombre, cuando se sanciona la primera vez el país, era Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. O sea, haciendo eje justamente en esa centralidad que tenía en el virreinato la ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad que a lo largo de la historia la ha seguido teniendo, ¿no? Pasamos una pandemia y aquella era una época de muchas epidemias, ¿no? Que se lleva a alguno de nuestros próceres también. Sí, porque hay que pensar que no había salubridad, no había sistema sanitario, no había hospitales, no había medicinas, no había heladeras. Vos comías la comida como podías, o sea, era todo fresco. Imagínate lo que era comer carne en esa época. ¿Existían las comidas que nos enseñaron en la escuela que había en la plaza? Las empanadas, los pastelitos, los churros. ¿Se comía locro en Buenos Aires? Sí, sí, claro. Todo eso es así. El cocido famoso. El locro es
se fue convirtiendo en el plato nacional, pero en realidad lo que se comía en la colonia era una comida de olla. La cocción no era como ahora. Había mucha comida, había que cocinarla un buen rato para que la carne fuera más tierna, porque era dura. Sí. Vos pensás que recién la cruza con los animales ingleses, el Shorton, llega en 1823. Así que en la colonia había vacas, pero la vaca estaba media la buena de Dios. Claro. No era una carne de mucha calidad. Vos fíjate que los esclavos hoy que nos gustan tanto las achuras son los que empiezan a darle bola a la achura porque era lo que se descartaba. Claro. Hoy que vos decís, ¿cuánto vale el kilo de molleja? Es una cosa como media especial. Y ahí te lo tirarían por la cabeza. En esa época se desarmaba, se depostaba la vaca y quedaba la achura en el suelo y la comía el que podía o los perros, digamos, ¿no? Ahora, vos como historiador, y que es un placer escucharte porque además lo comunicás también en este rol de historiador, de periodista, ¿pensaste qué hubiera pasado si no existía la Revolución de Mayo? ¿Qué sería de nosotros hoy? A mí me encantan los contrafácticos. Ese sería... creí que me ibas a decir, no, contrafáctico no vale. No, qué bueno me encanta porque es un ejercicio... Te obliga a pensar, yo siempre digo lo mismo. Interesante, ¿no? Y siempre ocurren cosas que cambian o empiezan a cambiar el curso de los acontecimientos y es lícito preguntarse, aunque la respuesta nunca va a ser taxativa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en la Argentina sin el 17 de octubre o sin la Revolución de Mayo? Claro. Vos pensás que en la época, antes de la Revolución, diría, si Napoleón no hubiera no hubiera capturado al rey de España, o si hubieran ganado la invasión inglesa, hubiéramos seguido siendo parte de un imperio, o quizá hubiera sobrevenido igual un proceso independentista, como ocurrió en todos lados, digamos, ¿no? O seríamos capaz como Australia, no sé. Probablemente, ¿no? Así que la Revolución de Mayo es el mojón identitario, es el inicio, por más que no sea el cambio abrupto, porque de nuevo no fue la revolución contra España, sino porque habían capturado al rey, pero empezó algo nuevo desde ya el primer gobierno patrio, la Junta, y en poco tiempo consolidó un ideario nacional, todavía no argentino, que llevó a las guerras de independencia y a la independencia. ¿Cómo se enteró la gente de lo que había pasado el 25? Esos que estaban en la Plaza van y se avisan, al otro día arranca como un día más. Es más, yo te diría esto, se enteraron los que se pudieron enterar porque estaban en la rosca. El que estaba en una quinta con sus vacas, con sus esclavos. Habrá tardado meses. Obvio, ni se enteró que había habido una revolución. Claro. Y después quizá tuvo que hacer un trámite, fue al cabildo y se encontró con que estaba la Junta. Claro. Porque ahí no es que había medios de comunicación, no circulaba la información como circula hoy. Obviamente no lo subestimemos, ¿no? Porque a su manera circulaba el boca a boca, tenía una dinámica fuerte el boca a boca y la gente se enteraba, uno le mandaba una carta a otro y se enteraba todo el pueblo. Digamos, claro. ¿no? Así que más tarde o más temprano se enteraron todos que había arrancado algo nuevo, pero con mucha incertidumbre, porque nadie sabía a dónde conducía ese proceso. Claro. Y ahí arrancó otra gran interna nacional. ¿Cuál? El federalismo o unitarismo. Sí, ¿no? sí, seguro. Cómo organizar el país con un poder central, como en su momento quiso Rivadavia, o en el extremo, como querían los gobernadores o caudillos, o los Rosas y los Dorrego y los López, que era con una confederación de gobiernos provinciales sin gobierno central, que llegó un momento que eso no aguantó más y fue cuando Urquiza dijo, esperá, esto me está dañando a mí y a todo el litoral. Claro. Si Rosas no lo quiere entender, nos vemos con el ejército. Y es lo que pasó con el pronunciamiento de 1851. Y todavía lo seguimos discutiendo, ¿no? Y lo seguimos discutiendo, pero fíjate que se armó una síntesis, porque creo que no es casual que un federal haya desafiado a Rosas. Los mismos federales se cansaron de que toda la guita quede en Buenos Aires y que Rosas, que creo que fue un importante gobernador y una figura clave de nuestra historia, no quiso organizar el país. Y bueno, eso obligó a que se hiciera una fórmula con gobierno central y preservando muchas atribuciones en las provincias también. No sé si es prócer preferido, tuyo me parece que es Belgrano, pero no sé si puedes elegir uno. Y bueno, sí, a ver, a mí San Martín y Belgrano, los dos me enamoran. Los dos. Me gusta el perfil intelectual y de compromiso que tuvo Belgrano, porque vos a San Martín lo ves más en lo militar. A Belgrano lo ves en lo militar, para mí con un valor doble, porque no era militar. Claro. Doble, no era profesional de eso. Y además lo ves en las ideas, en la educación, en la producción, en el trabajo, lo ves parte de la Junta, lo ves con una idea
muy audaz para la educación de la época. La frase de él, escuelas en cantidad, calidad y gratuidad. Sí. Fue un antecesor del pensamiento posterior de Sarmiento, ¿no? Pero Güemes también lo quiero mencionar. También. O más tarde Urquiza. Me parece que son personas muy importantes. Bueno, si seguimos avanzando, uno no puede soslayar a un Mitre, ¿no? Claro. O a un Dorrego. A mí me gusta mucho Dorrego también. Quería llegar hasta el último prócer y después no tenemos más próceres. ¿Podemos decir que el último prócer puede ser Favaloro o no? Yo te diría algunos en la previa, ¿no? Vos tenés primero la generación del 10. Me gusta mucho la generación del 37, la generación romántica, más intelectual, donde vos vas a ver un Alberdi, un Sarmiento, un Echeverría, y obviamente la generación del 80, ¿no? ¿Cómo olvidarla? Y vos sabés que ahí se habla mucho y es polémico lo de Roca, pero yo elijo a Carlos Pellegrini. El piloto de Tormentas, que tuvo que agarrar la manija después de la caída del gobierno de Juárez Celman, y que además creo que nos legó algo muy interesante, ¿no? La idea industrialista. La famosa frase, sin industria no hay nación, la creación del Banco Nación, una idea de desarrollo productivo. Él se va a Estados Unidos y hace unas cartas norteamericanas ensalzando la democracia norteamericana y el trabajo industrial de los Estados Unidos, ya en el año 1904. De hecho, vos entrás al edificio de la UIA en la Avenida de Mayo y vas a ver el busto de Carlos Pellegrini. Que me parece una persona para destacar por esas ideas. Por eso, pero se acaban. Ya después en la modernidad próceres no van a aparecer. Bueno, o eso lo dirá la historia. Después uno asocia más los próceres con lo fundacional. Pero en el siglo XX tenemos referentes muy importantes, ¿no? Los más obvios como Irigoyen, Perón, o más cerca Alfonsín, o un Ilia, o un Frondizi, o un Lisandro de la Torre, o un Alem, que son más bien personajes entre el siglo XIX y el XX, que tampoco, quizá no son próceres en los términos de la escuela, pero sí son personajes que imprimieron su sello al destino del país. El próximo prócer va a ser el que baje la inflación en la Argentina de hoy, ¿no? Mira, yo digo, por decreto, todos los intendentes de la provincia determinamos que es prócer el que baje la inflación, porque va a ser bueno para la gente. Ojalá, le digo como un poco en serio, un poco en joda, ojalá alguien la invoque finalmente, ¿no? Queda pendiente hablar un montón de política, pero es la primera vez que 23 en punto quedó corto, porque la verdad que lo hacemos rápido y dinámico, pero escucharte es un placer, Diego. La seguimos la próxima y hablamos de la actualidad y los desafíos que vienen por delante. ¿Vas a ser intendente de nuevo? No lo tengo definido, lo estoy evaluando, tengo tiempo hasta 24 de junio, tengo ganas. Sí, porque te ponen, todavía no ganaron, pero te ponen en ministerios, en un montón de lugares. Estoy trabajando mucho en el distrito y también para ayudar en lo nacional y en lo provincial. Y déjame esta reflexión. El prócer es el que deja una huella. No lo determina la persona que protagoniza, lo determinan las generaciones venideras. Así que ojalá podamos dejar una huella en este tiempo y en el futuro poder generar en esta generación algún prócer porque resuelva los problemas de la gente. Bueno, vos porque sos historiador y político, pero los políticos todo el tiempo quieren cambiar la historia, cosa que te excluyo de esa categoría y es muy bienvenida esa aclaración que haces. Gracias, fue un placer la charla. Un placer para mí, gracias a vos. Gracias. Nos vamos, volvemos en 7 días. Feliz Día de la Patria, que la pase bien. Chao. En todos los barrios, cerca de tu casa, Primero Educación, pública, gratuita y de calidad. En Pilar, Primero Educación. Pilar presente con futuro. Camilo y Amparo. Él pesó 3 kilos 100. Ella nació de madrugada. Amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue al de Don Torcuato. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En Avellaneda disfrutá de la promo Roma. Más venís, menos pagás. Adquirila en la boletería del teatro. Conocé la cartelera en nuestro sitio web. Municipalidad de Avellaneda. Vivamos mejor. Buenos Aires siempre te espera. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Este verano renovamos totalmente 11 escuelas, un logro que es de todos y nos llena de orgullo. Sabemos que el camino es la educación y es por eso que construimos las escuelas que soñamos, para que nuestros chicos y chicas aprendan felices. En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une. Juntos vamos a determinar cómo querés ver y cómo querés que te vean. Encontranos en Alvarellos 2028 Martínez. Te esperamos con atención profesional y personalizada. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.